Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy María Pérez de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Hoy queremos pintar con palabras. Nos ayudará Concepción Martínez Pasamar, profesora de Lengua Española de la Universidad de Navarra. Licenciada en Filología e Historia y doctora en Lingüística Hispánica, en los últimos años Concha ha compaginado su labor docente con distintos trabajos como ilustradora y escritora. Ha obtenido el prestigioso premio Fundación Cuatro Gatos en 3 ocasiones, por ejemplo con su obra Cuando mamá llevaba trenzas. Así que bienvenida, Concha. Muchas gracias. Queríamos hablar primero de la relación entre texto e imagen. ¿Crees que la imagen es un suplemento del texto? ¿Y la imagen y el texto son elementos dependientes el uno del otro o son independientes pero complementarios? Pues depende mucho de la finalidad de la comunicación. Yo diría que son maneras de expresar y comunicar muy diferentes. Sí. Se pueden complementar y pueden funcionar de manera independiente. No son realidades que tengan o que deban combinarse siempre. Sí, y a la hora de hablar en un texto ilustrado, por ejemplo, como tú tienes varios libros ilustrados, ahí ¿ves que prima más la imagen, el texto, o que es un trabajo en equipo entre las dos? Pues depende mucho del género también, en este caso Sí. sería del género, ¿no? Porque puede ser que en alguna ocasión tenga que ilustrar un libro que puede funcionar independientemente con su texto y en esos casos, bueno, pues la imagen unas veces amplía, Sí. otras adorna, otras lleva una historia paralela, pero hay géneros en los que es esencial, ¿no? En el álbum ilustrado, en el Sí. cómic, pues la imagen es fundamental. Es vital. Sí, o sea que depende mucho del género, de la circunstancia. Tú has publicado 4 libros en los que has sido ilustradora y escritora. En tu caso, ¿qué fue antes, la imagen o el texto? Depende también, ¿Sí? No hay ninguna respuesta que valga para todos los casos. Sí. En mi caso tengo 4 trabajos en los que soy autora completa, uno de ellos es más de divulgación o informativo sobre las bibliotecarias de Kentucky en los años 30. Bueno, en ese caso, pues primero fue la labor de investigación y más o menos desarrollé el texto al mismo tiempo que iba pensando en qué forma iban a tener las páginas, ¿no? Pero en los que tienen un carácter más literario, como son álbumes ilustrados, y ese es un género especial, Sí. muy específico, en mi caso primero fueron las imágenes. Y el texto, bueno, luego se va modificando, se va creando el texto y las imágenes pueden sufrir modificaciones también según cómo vas viendo que se van a complementar, ¿no? las dos maneras. Pero yo diría que en los más literarios, antes la imagen, en realidad cuando escribimos también hay una visualización de aquello que vamos a uno crear. pinta en la imaginación. Sí, incluso cuando leemos también estamos visualizando si es una lectura, una narración, etcétera. O sea que creo que no es difícil separarlos, ¿no? Claro, y tú a lo mejor cuando pintas, independientemente, a lo mejor, bueno, no sé si será un hobby pintar, a lo mejor estás pintando y de pronto te viene la historia directamente sin que tú lo estuvieses pensando, o ya pintas pensando en la historia. Pues depende, porque si fuera mi única tarea, a lo mejor tendría distintas, no sé, o lo enfocaría de una manera más sistemática. No sé, no te puedo decir. Yo creo que no, que eso, pero como cuando cualquier persona empieza a escribir o empieza a dibujar, o como cuando de niños dibujamos, dibujamos y al mismo tiempo vamos creando algún mundo y se va desarrollando una historia en torno a un dibujo, ¿no? Unas veces es así y otras veces pintamos solamente por el placer de reproducir una escena sin ir más allá, ¿no? Sí. El oficio del escritor suele ser solitario, pero en las obras ilustradas puede existir una cierta dinámica de equipo, ¿no? Porque hay obras en las que se trabaja de forma conjunta, pues el ilustrador y el redactor. ¿Crees que esto influye en el proceso creativo? Influye, pero yo diría que las dos pueden ser tareas independientes y trabajos aislados, porque en realidad el trabajo de escritura, bueno, también muchas veces depende del editor. No hay o sea, si uno realmente va a publicar algo,
Bueno, puede ser que se publique tal y como está, ¿no? Pero a veces hay una labor de edición también del texto. Sí. Y en el caso de las imágenes, a veces los editores nos dicen que hablemos con los, en el caso en que no sea mi texto, ¿no? Que hablemos con los autores, pero en otras ocasiones justamente prefieren que no haya comunicación y ejercer ellos ese papel de intermediarios. O a veces piden explícitamente que, bueno, que el ilustrador desarrolle una historia paralela, una visión personal. Sí. Y también puede darse el caso a la inversa, porque según esa pregunta parece que los libros ilustrados siempre es primero el texto. Pues no es así. A veces un escritor se inspira por una imagen y solicita a los ilustradores, bueno, pues poder desarrollarlo por una secuencia. Claro. Y hay muchos caminos y muchas posibilidades, ¿no? Depende claro. también de los editores, de cómo ven ellos la labor, ¿no? De su labor de edición. Hay a quien le gusta meter más mano y otros que dejan mayor libertad, ¿no? Claro, porque también ahí entre el entendimiento entre el escritor y el ilustrador debe haber un cierto trabajo en equipo, porque a veces el escritor, bueno, te puede ser un carácter artístico más independiente, de mi texto es así, quiero que se ilustre así. Entonces, ¿crees que puede haber conflicto entre estos dos trabajos? Puede haberlo, porque también puede ser a la inversa, Sí. O sea, que uno tiene una idea de cómo, o sea, depende un poco de eso, de qué es lo que nos encargan. Sí. Quiero que vayas de la mano con el autor. Hay veces que el autor tiene una cierta idea de cómo va a ser la ilustración, otras veces no, y muy a menudo también en el género del álbum ilustrado sí que hay que hacer un reajuste continuo, ¿no? Porque el texto tiene que ir recortándose a lo mejor en función de lo que va contando la imagen, que tiene una carga informativa muy amplia. Entonces a veces, bueno, pues a lo mejor, pues aunque le duela al escritor, pero ahí está también la mediación del editor, ¿no? Hay que recortar, este adjetivo para que dices, no hace falta que digas que es rubio, si ya se ve en la imagen, u otros aspectos, ¿no? Sí, sí. Parece que el público mayoritario de los libros ilustrados es infantil y juvenil, bueno, desde una perspectiva a lo mejor sesgada. Entonces, ¿cómo enfocar una historia o una ilustración partiendo del público al que te diriges? Bueno, es cierto que hay una parte del público que es infantil y juvenil, pero hay una masa importante de lectores de géneros ilustrados, de cómic, por ejemplo, o de novela ilustrada clásica, que es público adulto. Sí. Entonces, bueno, pues sí que hay autores que tienen muy claro hacia qué público se dirigen sus trabajos. Cuando he ilustrado, por ejemplo, obras de otros autores, algunos de ellos sí que, bueno, pues tenían un perfil claro infantil. Bueno, y ahí está la ilustración, bueno, pues que, bueno, pues a lo mejor aporta unos temas, suprime otros, amplifica también, si tiene una parte más didáctica. En el caso de mis libros realmente no me he planteado a qué público va dirigido. Yo he hecho libros ilustrados, álbumes o álbum de no ficción o divulgativo, y lo cierto es que han tenido muchos lectores adultos. Entonces, bueno, no digo, hay distintas maneras de proceder. Yo no tenía una intención de publicar mis primeros trabajos, entonces los hice como mejor me pareció. Y bueno, ahora el último que ha salido a lo mejor sí que es más para un sector más infantil. Bueno, pues yo no soy partidaria, por ejemplo, tampoco de suprimir demasiado, de simplificar el vocabulario. Claro. Bueno, soy filóloga también, así que a lo mejor soy un caso un poco particular, pero ahí depende también de los editores. Hay quien te dice que ajustes o hay que batallar un poco, ¿no? Para que simplifiques, y otras veces yo me pregunto, bueno, pero si no es en un libro, ¿dónde van a encontrar los receptores esta palabra, ¿no? Va a haber alguna primera vez, ¿no? En que la descubran. Claro, porque que sea un público infantil no significa que tenga que ser un texto pues mal hecho o más simplón, ¿no? Por así decirlo, o una ilustración como, por así decirlo, lo más simple o simplificada. ¿Crees que ahí al público infantil hay que darle pues esa oportunidad para complicarse la vida con un libro? Bueno, hay distintas etapas infantiles. Es verdad que, bueno, pues que hay una etapa primera, a lo mejor la de los prelectores, donde
Pero bueno, y yo creo que es también considerar a los niños como seres inferiores o adultos en estado de cocción, ¿no? Sí. Son personas con sus criterios, con sus posibilidades de interpretar las metáforas. No hace falta explicarles todo, saben perfectamente qué es realidad y qué es ficción. O siempre, bueno, pues ahí está el adulto, ¿no? Bueno, pues sí que puede haber algunos temas bueno, que no entran en sus conocimientos, o sea, sí que vamos ampliando todos, pero también los adultos, ¿no? Sí. No sabemos hoy menos que lo que sabremos dentro de 3 años, ¿no? O de 5 o de 10. Sí. Así que yo creo que literatura es literatura y luego hay otras etiquetas, bueno, pues sí que puede tenerlas a veces en función de los receptores, ¿no? Pero Sí. no creo que haya que... No. Al contrario, hay que dar productos de calidad y hay una literatura infantil y juvenil de altísima calidad. Sí, sí. Otra muy mala, como la de adultos. Hay de todo, en fin, sí, obviamente. sí. El cómic es el género de literatura ilustrada por excelencia. Entonces, ¿podemos hablar brevemente de este género, del cómic? Bueno, el cómic, sí, bueno, se llama el noveno arte también. Yo diría que es un género que tiene una trayectoria más amplia que otros géneros ilustrados específicos, como el álbum ilustrado, ¿no? Y que bebe mucho de lo cinematográfico. En realidad se construye, bueno, pues como una secuencia, ¿no? Depende tiene un lenguaje también que se corresponde con el del cine, ¿no? Sí. El tipo de planos, etcétera. Incluso yo diría que en el álbum ilustrado también, o sea, siempre partimos de un guión gráfico, storyboard, como lo quieras llamar, pero es un guión gráfico que, bueno, pues que bebe también, sobre todo en el caso del cómic, de esas fuentes. Sí. Y el cómic en realidad también se ha diversificado, entonces tenemos en la actualidad, bueno, pues hay cómics para niños bastante pequeños. Y también hay muchos géneros mixtos donde hay viñeta de cómic y luego ilustración a doble página y luego texto. Creo que en algunos casos se ha empezado a desdibujar esos límites. Sí. Y me parece interesante también. Cómo experimentar. En el mundo de la escritura pues existen una serie de nociones básicas para que el escritor empiece a tener cierto rodaje. ¿Sucede lo mismo en el caso de la ilustración? Pues claro, por supuesto. Bueno, para cualquier actividad hace falta algunas pautas. Es cierto, creo que también hay tanto escritores como ilustradores perfectamente autónomos en una parte, ¿no? O autodidactas, si se quiere. Pero ese autodidactismo es un poco falso en realidad, porque todos nos inspiramos lo mismo si uno escribe, claro, sin recibir, pues normalmente lee mucho o se ejercita en esa actividad. Bueno, pues pasa lo mismo en la ilustración, esto de que pues, el dibujo me lo hace, voy a escribir algo y el dibujo me lo hace mi vecino, pues a lo mejor sí, pero por supuesto que hay una formación y hay formación académica también. En mi caso, bueno, pues es un caso un poco particular, ¿no? Sí. Pero lo mismo, una vez que empiezo a desarrollar esta tarea de una manera un poquito más profesional, digamos, pues mi responsabilidad es formarme, ¿no? y seguir aprendiendo en este caso. Eres licenciada en Filología e Historia y profesora de Lengua Española. Entonces, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la ilustración, así bajando a experiencia propia? Sí, pues mi caso sí, la verdad es que es un poco particular porque yo dibujaba, bueno, esto es lo que nos pasa a muchos adultos, ¿no? Todos hemos dibujado de niños y hemos dejado de dibujar en algún momento por distintas circunstancias. Bueno, pues en mi caso fue precisamente pues porque la universidad me restaba mucho tiempo y bueno, en la etapa a lo mejor de crecimiento personal también es la de mayor, o sea, de hijos, ¿no? Sí. La de mayor desarrollo profesional, entonces uno le dedica todo el tiempo posible y a lo mejor hay tareas que se abandonan. Pero bueno, yo soy una curiosa de la vida y me intereso por distintas disciplinas. Y en este caso, bueno, pues volví a dibujar sobre todo porque veía a mis hijos hacerlo, veía que se lo pasaban bien, me acordaba de lo bien que me lo pasaba yo, quería ya colorearles las cosas, déjame hacerte esto, déjame. Y entonces, bueno, pues en mi casa me dijeron, pero bueno, ¿por qué no haces? Y volví un poco a pintar, ¿no? Como una actividad también manual, que permite que una concentración en algo, sí, una desconexión, ¿no? Pero vi que, bueno, pintar, aunque me gusta más dibujar
y me gusta contar. Y entonces me empecé a interesar un poco por la ilustración y de hecho, ahora que estoy hablando contigo, en realidad desde el principio empecé a hacer cursos online, no tenía otra posibilidad en esos momentos, pues cursos, talleres, así que sí que ha habido una formación. Y bueno, pues vi... alguien vio mis trabajos, pues mis compañeros los subían a las redes, yo era como la mayor de los cursos ya, porque esto fue hace como 10 años, ¿no? Pues bueno, me voy a abrir, mis hijos me dijeron, hazte Instagram, mamá. y bueno, pues así fue como en realidad pues una autora vio lo que yo hacía y publiqué y a partir de ahí pues me han seguido llamando. Qué bonito. Editoriales. Sí, sí. Actualmente en una sociedad que es muy visual, pues en la que estamos rodeados de imágenes y pantallas, según tu experiencia, pues ¿has percibido como un auge en la demanda de este tipo de obras en la que predomina la imagen? Yo creo que cuando hablamos de obras ilustradas tendríamos que distinguir entre las obras ilustradas que están en el soporte libro, tal y como lo conocemos, ¿no? Algo transportable. Sí. Y luego yo creo que también hay un tipo de ficción, que es la ficción digital, en la que obviamente pues, una gran parte de la carga informativa corre a cuenta de las imágenes, ¿no? Precisamente. Sí. Entonces sí que es cierto que ahora, por ejemplo, un 70% de los menores de 14 años, creo que era, juegan. Y jugar es un modo también de leer, de entrar en unas aventuras. En una narrativa. Hay juegos más propiamente pues lúdicos y hay otros en los que predomina la carga narrativa, ¿no? Y esa carga narrativa permite la interacción no solamente en ese género, ¿no? En lo audiovisual, sino que también hay estas posibilidades de fusionar géneros o realidades, ¿no? El mashup en el que uno puede entrar a leer algo y esto le va a llevar a escuchar algo diferente. Sí. Bueno, hay una variedad muy grande. Entonces, en realidad, lo visual está presente siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Pero las posibilidades narrativas en soportes nuevos o en géneros distintos con otra tecnología, bueno, pues son propios de nuestra época. Y luego, bueno, pues sí que creo que hay un auge de la producción literaria que tiene una carga de imagen y que hay editoriales que sobre todo hacen libro ilustrado, para adulto también, o cómic. Bueno, sí que me parece que tiene que ver puede tener que ver no tanto con una cultura de la imagen, pero a lo mejor con una menor resistencia al texto puro, ¿no? Sí, también. Sí, totalmente. ¿Te gustaría dejar algún consejo pues, a los jóvenes que sienten inquietud por este mundo de la ilustración y la escritura? Bueno, mi consejo creo que sería el mismo consejo que daría cualquiera que tuviera interés por una actividad. Y es bueno que se formen, que se conozcan bien, también que conozcan sus destrezas, pero también nuestras limitaciones. Yo creo que también nos conforman y hacen que escribamos de una manera o ilustremos de una manera determinada, ¿no? O sea, lo que somos está un poco en lo que podemos hacer bien y en lo que no podemos hacer. Y también en que sean realistas, ¿no? Que estas actividades creativas, bueno, pues son carreras a veces de largo recorrido, donde no todo el que lo merece va a triunfar y a la inversa, pero por ello no hay que dejar estas actividades, ¿no? Unas veces como actividad principal y otras veces, pues a lo mejor compaginándolo con otra tarea, ¿no? Pero bueno, que sigan en esta parte en la que la creatividad en realidad es un camino intermedio entre la idea y el ideal y la realidad. En eso consiste, ¿no? En llevar esa idea o todo el potencial de la imaginación, que la imaginación todo lo sostiene, pues encauzarlo en los límites personales y los de nuestro entorno. Sí, como ese equilibrio entre el ideal y lo real. Pues muchas gracias, Concha. Gracias a vosotros. Y a nuestros oyentes os esperamos en el próximo episodio.